si los dinosaurios no fueran las criaturas más aterradoras que habitaron la Tierra? Durante millones de años, pensamos que los rugidos del T-Rex y las garras del Velociraptor eran la cúspide del terror prehistórico, pero estábamos equivocados, muy equivocados. En este video, te invito a un viaje profundo y fascinante a través del tiempo. Descubrirás los animales más aterradores que los dinosaurios, seres reales, documentados, pero tan impresionantes que cuesta creer que alguna vez hayan pisado, volado o nadado en este mismo planeta. Te garantizo que al terminar, no volverás a ver la prehistoria con los mismos ojos. Jaekelopterus. En las profundidades de los mares devónicos, mucho antes de que los dinosaurios hicieran su gran entrada en la historia del planeta, existía una criatura que habría helado la sangre de cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. El Jaekelopterus, un nombre que no resuena tanto como el T-Rex, pero que encierra una amenaza aún más inquietante, fue un escorpión marino gigante capaz de alcanzar hasta 2,5 metros de longitud, con pinzas de más de 30 centímetros y un cuerpo cubierto por un exoesqueleto articulado. Este depredador era el dueño absoluto de su ecosistema. Pero su letalidad no se debía solo al tamaño. Sus ojos compuestos le conferían una visión panorámica y precisa, permitiéndole detectar presas a distancia con una eficacia que hoy asociaríamos con drones de alta tecnología. Su cuerpo, aunque colosal, era ligero, lo cual le daba una movilidad inesperada en el agua. Esta combinación de agilidad y potencia lo convertía en una máquina de cazar casi perfecta. No dependía del sigilo. Su presencia era un grito prehistórico de supremacía. Lo fascinante del Jaekelopterus no es solo que fuera el artrópodo más grande jamás registrado, sino que desafía lo que creemos posible en la evolución marina. No se trataba de una criatura torpe y lenta, sino de un cazador refinado, preciso y absolutamente imponente. Cada movimiento era una sentencia. Cada sombra que proyectaba, una amenaza latente. Y pensar que esta bestia existió millones de años antes de que la humanidad soñara siquiera con temer a los tiburones. Meganeura. Imagina alzar la vista al cielo y ver una libélula del tamaño de una gaviota planear silenciosamente entre los árboles. Hace aproximadamente 300 millones de años, en los húmedos y exuberantes bosques del período carbonífero, eso era una realidad. La meganeura, un insecto volador con una envergadura de más de 60 centímetros, dominaba el aire como un depredador elegante y despiadado. Su cuerpo, aunque similar al de las libélulas modernas, superaba en escala y ferocidad a todo lo que hoy podríamos imaginar flotando entre los helechos arborescentes de su tiempo. Sus ojos compuestos, proporcionalmente enormes, le ofrecían una visión completa de su entorno, mientras que sus patas espinosas se cerraban como trampas mortales sobre sus presas voladoras. Todo en la meganeura estaba diseñado para capturar y devorar. No era un simple insecto gigante, era un cazador aéreo eficiente, una manifestación del poder evolutivo amplificado por condiciones atmosféricas extraordinarias. Durante ese periodo, los niveles de oxígeno eran significativamente más altos que los actuales, lo que permitió a ciertos insectos alcanzar tamaños inimaginables. Sin embargo, este privilegio tenía sus límites. A pesar de su poderío, la meganeura era vulnerable al sobrecalentamiento, y su gran tamaño solo fue posible en una ventana breve de la historia de la Tierra. Cuando el clima cambió y el oxígeno se redujo, su reinado llegó a su fin. Pero su huella permanece, no solo en fósiles cuidadosamente preservados, sino en la memoria colectiva de los científicos que ven en ella una ventana al cielo de un mundo donde los insectos eran reyes. Allí, entre la niebla del tiempo, la meganeura todavía extiende sus alas en el imaginario prehistórico. Smilodon. En la vasta extensión de las Américas, durante el Pleistoceno, surgió un cazador que se convertiría en leyenda, el Smilodon. Erróneamente conocido como tigre dientes de sable, este depredador no era ni tigre ni comparable a ningún felino moderno. Su cuerpo compacto, patas poderosas y cuello musculoso hablaban de una estrategia de caza muy distinta. No corría detrás de sus presas, las emboscaba. Su mandíbula, al abrirse en un ángulo extremo, desplegaba sus caninos curvados, afilados como dagas, capaces de perforar el cuello de un bisonte o un camello con precisión letal. Con hasta 3 especies conocidas y caninos superiores que superaban los 20 centímetros, el Smilodon se convirtió en el superdepredador más emblemático del continente. Sus restos abundan en los pozos de alquitrán de La Brea,
donde cientos de individuos quedaron atrapados mientras intentaban aprovecharse de animales ya moribundos. Esa trampa natural ha revelado secretos de su vida social. Muchos Smilodon presentaban huesos fracturados que luego sanaron, lo que sugiere que podrían haber vivido en grupos, cuidándose unos a otros. Pero su grandeza tuvo un costo. Dependía de presas enormes, muchas de ellas parte de la megafauna que desapareció con los cambios climáticos y la llegada de los primeros humanos. Cuando los grandes herbívoros comenzaron a desaparecer, también lo hizo el Smilodon. Sus mandíbulas, tan especializadas, se volvieron inútiles en un mundo que ya no ofrecía presas colosales. Hoy, su figura permanece impresa en museos y en la imaginación popular como símbolo del poder extinto. Una criatura moldeada por su entorno, perfecta para su tiempo, hasta que el tiempo cambió. Endoceras. Mucho antes de que los dinosaurios siquiera existieran, en un tiempo donde los océanos dominaban el paisaje terrestre, una criatura de forma cilíndrica y sigilosa acechaba desde las profundidades, el Endoceras. Este antiguo cefalópodo vivió durante el Ordovícico, hace más de 480 millones de años, y fue uno de los depredadores más grandes de su era. Con una concha recta que podía superar los 5 metros de largo, era una sombra deslizante, una figura elegante y silenciosa en un mundo aún en formación. No era veloz, no necesitaba serlo. El Endoceras se especializaba en la emboscada. Su enorme cuerpo reposaba en el lecho marino, cubierto por sedimentos y casi imperceptible para quienes nadaban cerca. Cuando una presa se acercaba, un súbito movimiento de sus tentáculos era suficiente para envolverla en un abrazo mortal. Su estrategia no se basaba en la persecución, sino en el dominio absoluto del espacio y el tiempo. A diferencia de los calamares modernos, su concha rígida lo mantenía a salvo de otros depredadores. Pero no era solo una armadura. En su interior, complejos compartimientos le permitían controlar la flotabilidad, una adaptación que le otorgaba una ventaja táctica incomparable. Algunos ejemplares juveniles, de menor tamaño, eran probablemente más activos, moviéndose entre corrientes con mayor agilidad que sus imponentes versiones adultas. Fósiles de endoceras han sido hallados en América del Norte, Europa e incluso Australia. Su legado, aunque silencioso, es impresionante. Fue uno de los primeros gigantes de los océanos, una muestra temprana de cómo la vida supo escalar en tamaño, estrategia y complejidad. En su mundo submarino, el Endoceras fue leyenda, y lo sigue siendo bajo la roca y la memoria. Dunkleosteus. En las turbulentas aguas del Devónico tardío, hace más de 380 millones de años, surgió uno de los primeros superdepredadores del planeta, el Dunkleosteus. Este coloso marino, que podía alcanzar hasta 10 metros de longitud, fue mucho más que un pez gigante. Era una máquina de cazar, un ariete viviente cubierto de una armadura ósea que lo protegía mientras patrullaba su dominio con absoluto control. Pero lo que hacía al Dunkleosteus realmente temible no era solo su tamaño, sino la ingeniería oculta en sus mandíbulas. Poseía un mecanismo de apertura de 4 barras que le permitía abrir la boca a velocidades asombrosas. En tan solo 50 milisegundos, podía desplegar su enorme mandíbula inferior y ejercer una presión de mordida superior a los 600 kilogramos. Esta fuerza no solo rompía huesos, sino que destrozaba conchas y armaduras, convirtiendo a sus presas en fragmentos flotantes. Lo más fascinante es que, a pesar de su aspecto intimidante, no tenía dientes verdaderos. En su lugar usaba placas óseas afiladas como cuchillas, capaces de cortarlo todo. También se ha descubierto que, en lugar de digerir espinas o huesos, el Dunkleosteus los regurgitaba, un comportamiento que revela una sorprendente complejidad ecológica y posiblemente una inteligencia superior a la que se le ha atribuido tradicionalmente. Fósiles de esta criatura han sido hallados en América del Norte, Marruecos y Polonia, confirmando su presencia en diversas regiones del mundo. Su legado persiste como uno de los depredadores más imponentes de la prehistoria, una criatura que anticipó, millones de años antes, lo que significaría el dominio absoluto de los mares. Y lo hizo con fuerza, precisión y una ferocidad que sigue estremeciendo. Sarcosuchus. En los ríos primitivos del Cretácico temprano, donde África y Sudamérica aún moldeaban su fisonomía, emergía una figura colosal que desafiaba todo lo que hoy conocemos como cocodrilo. El Sarcosuchus, cuyo nombre significa literalmente cocodrilo de carne.
No era una simple versión agrandada de sus descendientes modernos. Era un titán, una criatura de proporciones tan abrumadoras que incluso algunos dinosaurios evitaban sus dominios acuáticos. Este reptil podía alcanzar hasta 12 metros de longitud y superar las 4,5 toneladas de peso. Su cráneo, de casi 2 metros, albergaba una mandíbula imponente salpicada de dientes cónicos, diseñados no para desgarrar, sino para sujetar y aplastar con brutal eficacia. A diferencia de los cocodrilos actuales, tenía una protuberancia ósea en el hocico llamada bulla, similar a la del gavial moderno, aunque su función sigue siendo un misterio para la ciencia. Acústica, ritual de apareamiento, intimidación. Cada hipótesis es tan fascinante como el animal mismo. Descubierto en el desierto del Sahara en la segunda mitad del siglo XX, su hallazgo revolucionó el estudio de los arcosaurios. Sus restos no fueron hallados en un solo sitio, sino en varias regiones que hoy son tierra seca, pero que alguna vez fueron exuberantes humedales. Se ha estimado que su mordida podía rivalizar con la del mismísimo Tyrannosaurus Rex, lo que lo convierte en uno de los depredadores más potentes que haya existido. El Sarcosuchus no solo dominó el agua, también influenció el equilibrio ecológico de su entorno. Era una amenaza desde la orilla, un centinela acechando entre juncos, esperando el momento exacto para lanzarse al ataque. En ese mundo antiguo, él era el rey absoluto del pantano, Titanoboa. Cuando los dinosaurios desaparecieron tras la gran extinción del Cretácico, la Tierra no tardó en producir otro monstruo que heredaría su legado de terror. En las selvas tropicales del Paleoceno, entre los pantanos cálidos del noreste de lo que hoy es Colombia, surgió una criatura que redefiniría el concepto de serpiente, la Titanoboa. Su nombre no es una exageración. Con una longitud estimada de más de 14 metros y un peso que superaba fácilmente la tonelada, esta boa colosal fue la serpiente más grande jamás registrada. Pero su verdadero poder no residía solo en su tamaño. La Titanoboa habitaba un mundo sofocante y húmedo, donde las temperaturas alcanzaban niveles tan elevados que permitían a los reptiles de sangre fría crecer sin límite aparente. Esta bestia serpenteaba entre las aguas oscuras, moviéndose con una elegancia casi fantasmal, invisible para sus presas hasta que era demasiado tarde. Cuando atacaba, lo hacía con una fuerza que podría haber aplastado a un cocodrilo moderno en cuestión de segundos. Inicialmente se pensó que cazaba mamíferos terrestres, pero estudios recientes revelan algo aún más intrigante. Era una cazadora de peces. Su cráneo, dientes y estructura palatina estaban adaptados a la vida acuática, a capturar animales resbalosos y rápidos entre los canales y ríos que dominaba. Esta especialización la convierte en un caso único entre las serpientes gigantes. La Titanoboa no dejó una línea evolutiva directa. Su reinado fue breve en la escala geológica, pero suficiente para que su sombra aún cause escalofríos. Allí, en el fondo del trópico ancestral, se deslizaba silenciosa, una reliquia monstruosa de un mundo que solo conocemos por fósiles y por el estremecimiento que provoca su nombre. Ayucigenia. En los sedimentos oscuros del período Cámbrico, hace más de 500 millones de años, una criatura emergió que aún hoy desafía toda lógica biológica. Su nombre, Ayucigenia, no es una metáfora exagerada, sino una descripción literal de lo que parecía, un sueño distorsionado, una pesadilla andante de la evolución. Tan extraña era su forma, que los primeros paleontólogos que la estudiaron la interpretaron al revés, confundiendo sus patas con espinas y su cabeza con una mancha post-mortem. Este diminuto animal, que apenas alcanzaba los pocos centímetros de longitud, caminaba sobre múltiples pares de patas flácidas, mientras 7 espinas dorsales protegían su espalda de posibles depredadores. En su cabeza, ojos simples le permitían percibir el entorno, y en su boca, un anillo de diminutos dientes se combinaba con un sistema aún más perturbador. Una garganta con dientes internos, probablemente para evitar que el alimento retrocediera una vez tragado. Era sin duda una maravilla de la adaptación primitiva. Lo más fascinante de Ayucigenia es cómo reescribió la forma en que comprendemos el árbol de la vida. Por mucho tiempo se la clasificó como un enigma aislado, pero hoy se sabe que pertenece a un grupo de animales que dieron origen a los actuales artrópodos. Es decir, esta criatura alucinante podría ser un lejano antepasado de insectos, cangrejos
y arácnidos. Y aunque su tamaño era minúsculo, su impacto es gigantesco. Su forma desconcertante, su biología incomprensible y su lugar en la evolución la convierten en una de las criaturas más singulares jamás descubiertas. En Ayucigenia, la naturaleza parece haber dejado volar su imaginación y nosotros solo estamos empezando a comprenderla. Arthropleura. En la vasta soledad de los bosques del Carbonífero, cuando los continentes aún no se parecían a lo que hoy conocemos y el oxígeno llenaba el aire con una abundancia nunca vista, algo se arrastraba entre los helechos con una majestuosidad silenciosa. No era un depredador, ni necesitaba serlo. Arthropleura, el milpiés gigante, recorría los suelos húmedos como un recordatorio de que incluso los herbívoros pueden inspirar terror. Con una longitud que superaba los 2,5 metros, Arthropleura fue el invertebrado terrestre más grande que jamás haya existido. Su cuerpo segmentado, recubierto por un exoesqueleto endurecido, parecía una locomotora viviente deslizándose entre ramas y musgo. Sus huellas, de hasta medio metro de ancho, han quedado fosilizadas como testigos silentes de un tiempo en que los invertebrados caminaban como colosos. Curiosamente, no hay evidencia concluyente de que fuera carnívoro. Por el contrario, todo sugiere que era un pacífico consumidor de esporas, helechos y materia vegetal en descomposición. Pero incluso sin atacar, su sola presencia debió haber sido suficiente para infundir respeto. En un mundo sin grandes vertebrados terrestres, un organismo de semejante tamaño no tenía mucho de qué preocuparse. Su desaparición está envuelta en hipótesis. Algunos científicos apuntan al cambio climático y la caída en los niveles de oxígeno como causas probables. Otros señalan la aparición de nuevos depredadores vertebrados como factores determinantes. Sea cual sea la razón, su legado persiste en cada fósil encontrado, en cada rastro impreso sobre roca milenaria. Arthropleura fue una anomalía gloriosa, una criatura que desafió los límites de lo que parecía posible. En su tiempo, fue un titán vegetal, y hoy es un símbolo silencioso del poder que también puede tener la calma. Megalodon. En el vasto océano del Mioceno, mucho antes de que el hombre se atreviera a navegar sus aguas, una sombra recorría los mares con una presencia que eclipsaba a todos los demás depredadores. Era el megalodón, el tiburón más grande que haya existido, una leyenda con dientes que aún hoy se encuentran enterrados en costas lejanas. Aunque su esqueleto cartilaginoso rara vez fosilizó, sus colosales dientes triangulares, de más de 18 centímetros de altura, han contado la historia de un asesino perfecto. Se estima que podía alcanzar una longitud de hasta 20 metros y un peso que superaba las 100 toneladas. No se trataba simplemente de un tiburón grande, sino de una criatura cuyas mandíbulas podían abrirse lo suficiente como para tragar una persona de pie sin dificultad. Su mordida era capaz de aplastar huesos de ballena y romper conchas de tortugas marinas con facilidad. Donde nadaba, no había competencia. Era el rey indiscutido de los océanos. A diferencia del gran tiburón blanco, que ataca desde abajo, el megalodón probablemente apuntaba directamente al pecho de sus presas, buscando destruir los órganos vitales en un solo golpe. Sus crías crecían en aguas costeras protegidas, donde se alimentaban de peces y pequeños cetáceos hasta alcanzar el tamaño suficiente para conquistar mar abierto. Durante millones de años, su dominio fue absoluto. Sin embargo, el enfriamiento global, el cambio en las corrientes oceánicas y la aparición de nuevos competidores sellaron su destino. Y aunque desapareció hace más de 3 millones de años, su leyenda sigue viva. Cada diente hallado es un eco de aquel monstruo ancestral, un recordatorio petrificado de que la naturaleza alguna vez diseñó al depredador perfecto y lo llamó Megalodón. Andriusarchus. En los desolados paisajes del Eoceno Medio, entre vientos salinos y costas primitivas, caminaba una criatura cuya forma exacta aún permanece cubierta por el velo del misterio. Su nombre es Andriusarchus, y aunque solo se ha recuperado un cráneo, ese fragmento óseo es suficiente para erizar la piel de quienes imaginan lo que pudo haber sido su cuerpo completo. El cráneo, descubierto en Mongolia hace cerca de un siglo, mide casi 1 metro de largo, con mandíbulas tan robustas que bien podrían haber partido caparazones o huesos con un solo mordisco. A partir de ese único vestigio, los científicos han extrapolado una criatura de hasta 3,5 metros de longitud,
y una altura al hombro cercana a 1,80 m. Con un peso estimado de entre 250 y 400 kilogramos, Andreusarchus podría haber sido el mamífero carnívoro terrestre más grande de su época. Su apariencia recuerda vagamente a un lobo colosal, pero con un hocico más alargado y una estructura ósea mucho más maciza. No hay certeza absoluta sobre su dieta, aunque su morfología sugiere que se alimentaba de una combinación de carne y huesos, posiblemente incluyendo moluscos, tortugas y carroña. Su entorno costero refuerza esta idea. Un ecosistema rico en presas duras y oportunidades para un depredador de mandíbula poderosa. Lo más fascinante de Andreusarchus no es solo lo que sabemos de él, sino todo lo que ignoramos. Su cráneo es una ventana mínima a un cuerpo que sigue envuelto en conjeturas. Pero en ese vacío, en esa ambigüedad, reside su fuerza narrativa. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino aquello que apenas podemos imaginar. Phorus racidae. Imagina un mundo donde las aves no solo vuelan, sino también cazan a gran velocidad, sin necesidad de alas. En Sudamérica, durante la era Cenozoica, ese mundo existió. Allí, sobre las llanuras abiertas y los bosques dispersos, reinaban las Phorus racidae, también conocidas como aves del terror. Estas criaturas no eran mitos. Alcanzaban alturas de hasta 3 metros y podían correr a velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora. Su aspecto era el de un ave corredora gigantesca, con garras afiladas, un cuello musculoso y un pico que parecía un hacha viva. Lo más impresionante no era solo su tamaño, sino su anatomía especializada. Su cuello estaba dividido en 3 secciones adaptadas para una flexibilidad extrema. Esto le permitía lanzar ataques descendentes con una potencia devastadora, como si cada picotazo fuera una cuchillada precisa. El cráneo, fuerte y fusionado, resistía el impacto de sus propios embates, y las tomografías computarizadas han revelado que el golpe descendente era su técnica de caza preferida. No los movimientos laterales como se pensó alguna vez. Estas aves no volaban, pero dominaban el suelo. Se alimentaban de pequeños mamíferos, reptiles y posiblemente incluso otras aves. Sus restos se han encontrado desde la Patagonia hasta el sur de América del Norte, en lugares como Texas y Florida. En su apogeo, fueron los superdepredadores de su entorno. Sin embargo, su imperio comenzó a decaer con la formación del Istmo de Panamá. Nuevos carnívoros como perros y felinos llegaron desde el norte, cambiando las reglas del juego. Las aves del terror, alguna vez invencibles, comenzaron a desaparecer. Hoy solo quedan sus huesos, pero en esos fósiles hay una historia de velocidad, fuerza y dominio absoluto. Una era en que el terror corría sobre 2 patas. Liviatán. En las profundidades del Mioceno, donde los océanos aún rugían con una furia primitiva y los continentes se acomodaban lentamente a su forma actual, 2 titanes marinos compartían un escenario de sangre y sombra. Uno era el temido Megalodon. El otro, menos popular pero no menos impresionante, era Liviatán. Bautizado con el nombre del monstruo marino bíblico, este cachalote prehistórico tenía poco en común con sus parientes modernos. Su apariencia era más cercana a la de un leviatán ancestral y su comportamiento, decididamente más violento. Livyatan podía superar los 17 metros de longitud y poseía una masa corporal descomunal, pero lo que realmente lo distinguía eran sus dientes, largos, gruesos y funcionales en ambas mandíbulas, algo inaudito entre los cetáceos. Cada colmillo podía medir más de 30 centímetros y estaba diseñado para desgarrar carne, no solo succionarla como hacen los cachalotes actuales. En su boca no había cantos de ballena, sino el crujido de huesos y el choque de marfil contra marfil. Cazaba otras ballenas, delfines e incluso tiburones. Su capacidad de ecolocalización le permitía detectar presas a kilómetros de distancia, sumergirse en silencio y emerger con la potencia de una máquina ancestral. En su cabeza llevaba el órgano de spermaceti, cuya función exacta aún se debate, pero que pudo haber servido tanto para ecolocalización como para el combate entre machos. Livyatan fue descubierto en Perú en el año 2010, y su hallazgo cambió por completo la forma en que entendemos la evolución de los cetáceos. No todos fueron pacíficos filtradores de krill. Algunos fueron cazadores formidables. Hoy sus fósiles descansan bajo vitrinas reforzadas, pero la idea de su existencia todavía flota en las aguas profundas de nuestra imaginación. Livyatan no fue solo un depredador, fue una fuerza. Helicoprion. En el remoto Pérmico, hace más de 250 millones de años,
Cuando la vida apenas comenzaba a diversificarse tras antiguas extinciones, existió un pez que parecía diseñado por una mente surrealista. Su nombre, Helicoprion. Su característica más notable, una espiral dentada en la mandíbula inferior, como una sierra circular insertada en la boca. Por décadas, los paleontólogos debatieron cómo y dónde se ubicaban esos dientes, pues ningún animal moderno presenta una estructura similar. Algunos creían que colgaban de la barbilla, otros pensaban que adornaban el hocico. La realidad, cuando se confirmó, fue aún más extraña. La espiral de dientes, llamada whorl, se encontraba enrollada dentro de la mandíbula inferior. A medida que el animal crecía, los dientes más antiguos eran empujados hacia el centro de la espiral, mientras que nuevos dientes se formaban en su base exterior. Esta estructura le permitía a Helicoprion atrapar y triturar presas de cuerpo blando como cefalópodos, un menú ideal en los mares del Pérmico, donde los amonites y los nautiloides abundaban. El cuerpo del Helicoprion era alargado, semejante al de los tiburones modernos, aunque más estilizado. A pesar de su apariencia alienígena, no era un monstruo lento ni torpe. Por el contrario, era ágil, preciso y letal en su especialidad. Sus dientes funcionaban como una cuchilla giratoria, capaz de cortar sin esfuerzo a través de la piel y tejidos blandos. Durante mucho tiempo, su extraña dentadura fue hallada sin el resto del esqueleto, lo que solo alimentó el misterio. Pero con ayuda de tomografías modernas y fósiles mejor conservados, la ciencia finalmente reveló su rostro. Helicoprion fue un asesino especializado, una anomalía que dejó una marca afilada en la historia evolutiva del mar. Gigantopithecus. En los bosques densos del sudeste asiático, hace más de 1 millón de años, entre la niebla y el crujir de la vegetación tropical, caminaba un gigante cubierto de pelo, silencioso y solitario. Su nombre era Gigantopithecus, y aunque su existencia ha quedado reducida a fragmentos de mandíbula y dientes molarizados, esos restos bastan para reconstruir a uno de los primates más imponentes que haya pisado la Tierra. Con una altura estimada de hasta 3 metros y un peso que rondaba los 300 kilogramos, este coloso herbívoro era más alto que cualquier ser humano actual y bastante más ancho. A diferencia de los gorilas o chimpancés modernos, el Gigantopithecus tenía una mandíbula tan poderosa que podía triturar bambú, raíces y frutas duras sin esfuerzo. Su dentadura sugiere una dieta vegetal, pero eso no lo hacía menos imponente. En la espesura del bosque, su silueta debía parecer la de una leyenda viviente, y tal vez por eso, siglos más tarde, su memoria inspiró el mito del Yeti y otras criaturas similares en las culturas locales. Pero lo más intrigante de este gigante no es su tamaño, sino su desaparición. Se cree que los cambios climáticos durante el Pleistoceno transformaron su hábitat, reduciendo los bosques que necesitaba para alimentarse y sobrevivir. La competencia con otros herbívoros, o incluso la llegada temprana de los humanos, podrían haber contribuido a su extinción. El Gigantopithecus desapareció hace unos 300.000 años, pero su sombra permanece, no solo en los fósiles enterrados, sino en cada historia de simios monstruosos en lo profundo de la selva. Fue real, caminó erguido entre árboles milenarios, y por un breve instante fue el rey silencioso del reino vegetal.